Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Es la de dispositivos médicos. Hablamos desde lo que es un batelenguas, batas quirúrgicas, hasta todas estas grandes tecnologías que nos ayudan a tener un mejor control de nuestra salud. Para platicar de esta industria nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Óscar Javier Pérez. Él es director general de Baxter México, una de las firmas más importantes en esta industria. Óscar, muy buenas noches, qué gusto saludarte. María Elena, Romina, buenas noches. Abrazo especial para ustedes y todos sus oyentes. Gracias, Óscar. El gusto es nuestro y comenzamos a platicar. Tú como estratega, ¿cómo estás viendo esta industria? ¿Cómo se encuentra hoy día? La industria de dispositivos en México es un gremio pujante que genera empleos de manera masiva con más de 120,000 personas empleadas en la industria, generando innovación permanente en la manera en que atendemos a los mexicanos en cada uno de los hospitales y rincones del país, que busca de manera incansable la reducción de los costos hospitalarios, que busca conectar no solamente los equipos médicos, sino a través de los corazones, la forma de atención y transformando cómo se entrega la salud en México. Óscar, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y platícanos, ¿cómo está la producción, la intención o el interés de invertir en México? Y por supuesto, pues la relación con el gobierno federal después de esta deuda que tiene con muchas, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas que fabrican instrumental médico. México se ha convertido en el transcurso de los años en un hub productivo para muchas de las empresas, no solamente mexicanas, sino multinacionales en nuestra región. Y desde aquí, para América Latina, para Estados Unidos, las diferentes compañías se han venido asentando en México, encontrando un territorio fértil desde el cual pueden surgir nuevas innovaciones y desde se puede abastecer el país, el continente e incluso llegar alrededor del globo. Se ha encontrado talento de manera permanente, en algunos casos condiciones muy apropiadas para poderlo hacer, y son compañías que independiente los gobiernos pues han llegado a establecerse por muchos años. La empresa que yo dirijo, tenemos 80 años en el país de manera interrumpida con operaciones tanto comerciales como de manufactura. Y en ese sentido estaremos trabajando y nuestro objetivo es poder seguir llevando salud, innovación a todos los mexicanos. Óscar, ¿cuál es la tecnología? ¿Qué estaremos viendo con la inteligencia artificial en este mundo de dispositivos médicos? Me encanta esta pregunta porque me permite hablar de la importancia que empieza a tener la conectividad de los diferentes dispositivos médicos con los sistemas de operación de los hospitales, en donde los expedientes electrónicos de cada hospital buscan entonces poder tener toda la secuencia de consumos, datos anticipados de los diferentes dispositivos. Y te doy un ejemplo, una bomba de infusión. Una bomba de infusión usualmente simplemente pasa los líquidos o los medicamentos desde su recipiente, su contenedor, al paciente de una manera muy segura. Pero si esto está conectado de manera directa con el expediente clínico electrónico, la facturación va a ser transparente. Los diferentes límites que puedan tener estas bombas de infusión evita errores de infusión. Anticipa desde esa manera también cualquier tipo de antecedente clínico que pueda tener el paciente. En diferentes dispositivos también vamos a encontrar entonces diagnósticos mucho más certeros y programados. Mirábamos entonces en radiología también cómo la inteligencia artificial, y a tu pregunta de manera específica, empieza a tener una lectura que puede estar similar o en ocasiones también más asertiva comparado con los mejores radiólogos también. Y así en diferentes aspectos estamos viendo cómo cada área de estos dispositivos médicos empieza a adoptar nuestras nuevas tendencias en tecnología y cómo hoy ya empiezan a estar al servicio de los hospitales en México. Óscar, hace unos días, porque sí fue hace aproximadamente 15 días, el secretario de Economía dijo que se va a impulsar a la industria de dispositivos médicos por la importancia y por el potencial de crecimiento. Si nos pudieras decir, ¿de dónde están llegando las empresas, fabricantes, productoras de dispositivos médicos y qué están viendo en México que les atrae?
instalarse aquí. Y te hablaba, es un territorio muy fértil, y desde aquí para América Latina completa, para Estados Unidos, Canadá, nosotros exportamos de manera particular a Europa, incluso a Asia también, desde las plantas que en Baxter tenemos, sucede en la industria en general. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando el gobierno se da cuenta de la importancia que tiene la industria, que no es una industria particular en medicamentos, que no funcionamos a través de APIs o moléculas, sino que cada dispositivo puede traer beneficios particulares a la salud, que se empieza a generar un círculo virtuoso en donde nos damos cuenta que mediante la utilización de esta innovación podemos entonces reducir costos hospitalarios. Y permíteme ahondar un poquito en esto. Cuando hablamos de salud, dinero y amor, hablemos un poquito de lo que puede ser el dinero aquí. Cuando un paciente ingresa en una unidad de cuidado intensivo, que puede ser tal vez el servicio más costoso al interior de un hospital, cada día es extremadamente costoso. Y si logramos a través de dispositivos poder tener, ejemplo, una movilidad temprana del paciente, y este paciente puede mantener sus músculos, no solamente de piernas o brazos, sino sus mismos órganos activos, pues es un músculo que está trabajando, que no se está atrofiando, y más rápido va a tener una recuperación. Y esa recuperación entonces va a redundar en menores costos hospitalarios, en menores costos para el sistema de salud, en una recuperación más rápida, en prevención de contagios nosocomiales al interior del hospital, y todo esto es dinero. Y entonces aquí es donde pasa la magia. Aquí es donde entonces vamos a poder ver que a través de la innovación, a través de esta utilización de inteligencia artificial y muchos otros mecanismos, mismos blockchains también que están sucediendo hoy día, podemos entonces beneficiar a los mexicanos a un menor costo y con un sistema de salud que invierta menos entonces allí. Oscar, entonces esto también sería hablar de prevención, hablar de estrategias y políticas diferentes a las que hoy tenemos. ¿Cuáles estas serían o qué país está haciendo estrategias que le permiten reducir sus costos en materia de salud a través de dispositivos médicos y que podemos aplicar aquí en territorio nacional? Es justamente ese es el objetivo, y probablemente de eso hablaba hace un par de semanas el gobierno nacional, y es entonces cómo poder empezar a influenciar la política pública para la implementación de este tipo de dispositivos médicos. ¿Cómo podemos entonces generar un mejor diagnóstico? Porque entonces allí, en un diagnóstico temprano, podemos entonces hacer una prevención más oportuna, no esperar que las enfermedades avancen tanto, donde los tratamientos pueden ser mucho más costosos, incluso letales para la persona, pero con un diagnóstico temprano seguramente también los costos van a reducirse de manera sustancial. Y en el diagnóstico, los dispositivos médicos marcan una diferencia sustancial. Oscar, rápidamente una última pregunta. ¿Qué hay con la COFEPRIS? Porque nos comentan las farmacéuticas que hay rezagos importantísimos en este tema de la aprobación de trámites y de instrumental médico y de medicamentos. Ha sido un tema muy caliente, y yo creo que en todos los gobiernos, y sucede en la mayoría de países de manera particular en América Latina. No obstante, desde la industria continuamos trabajando mancomunadamente con COFEPRIS y sus diferentes directores, de tal manera de poder estar encontrando salidas y aceleración a este potencial rezago que pueda existir, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías. Ahora, cuando nos damos cuenta de los beneficios que encontramos, seguramente allí va a haber una aceleración. No obstante, continuamos trabajando de la mano, sabiendo que nosotros incluso también somos parte de la solución, y desde esa perspectiva lo estaremos trabajando. Pues muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a estar pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en esta industria que además es tan relevante para la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias a Oscar Javier Pérez, él es director general de Baxter México. Gracias nuevamente. Marianela, Romina, una linda noche y un abrazo. Gracias igualmente para ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y hace unos días se llevó a cabo el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, este acto que cada vez cobra mayores vidas
sobre todo entre niños y adolescentes. Pero ¿por qué ocurre? ¿Qué se está haciendo? Para platicarnos de todo esto ya nos acompaña en la línea Salvador Guerrero Chiprés. Él es coordinador del C5, que es el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Muy buenas noches, Salvador. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, María Elena. Sí, es algo muy importante, y para explicar por qué el C5 participa hay que recordar que formamos parte a través de las líneas de atención de emergencia de la ciudadanía, pues de una cadena de auxilio donde participan inclusive algunas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo instituciones de gobierno. Y en el caso del C5 tenemos una línea que ha sido utilizada frecuentemente por la población para reportar situaciones que primero son relacionadas con un tema médico y después tienen una vinculación con un tema psicoemocional específicamente. Y en el caso de esto último, hay que señalar que así como ocurre con otra línea que es asterisco 765, que es SOS Mujeres, hemos recibido reportes numerosos en los últimos años que nos relacionan con el tema del suicidio. Y hay que señalar también que para nosotros en el gobierno de la Ciudad de México, pues hay una posibilidad de sentir optimismo, porque debo compartir con ustedes algunos datos. Hay que señalar que si comparamos enero a agosto de este año contra enero a agosto del año pasado, hay una disminución de 19% en el número de suicidios en la Ciudad de México. También quiero comentarles que a nivel nacional la Ciudad de México ocupa el lugar número 31 del total de 32 entidades que componen la nación, lo cual quiere decir que la Ciudad de México no es una ciudad que tenga una alta tasa, ni mucho menos de suicidio, pero sí es una ciudad muy activa, muy despierta y que ha visibilizado los temas de lo psicoemocional, particularmente después del inicio de la pandemia, y no se han separado ya del radar del gobierno y tampoco de la opinión pública. Por eso agradezco esta entrevista. Quiero comentarles también que sigue siendo frecuente el número de reportes vinculados con ideación, planeación y tentativa de suicida de personas muy jóvenes. Eso es algo nuevo. Desde el año 2020, antes del 2020 no se registraba con esta frecuencia. Para ponerle un número, hay que señalar que alrededor del 25% del total de las llamadas que recibimos en el C5 a través de las líneas de emergencia, particularmente del 911, encontramos que, pues sí, una cuarta parte de la población que reporta depresión profunda o ideación suicida tiene menos de 25 años. Salvador, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo de frente a estas cifras alarmantes, más allá de, obviamente, irlas contabilizando? ¿Hay algo que pueda hacer gobierno o incluso la misma sociedad? Te saluda María Elena. Sí, María Elena, sí se puede hacer algo y sí se hace. Por ejemplo, solamente para hablar de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México en los últimos 2 años, digamos, ya se impulsa la iniciativa del primer hospital toxicológico de la capital, que se asocia a veces con el tema de adicciones en contra de una de las variables que pueden detonar el suicidio. También el Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar. Hay más de 100 centros colibrí en la capital. También está el programa Vida Plena, Corazón Contento, para llevar a escuelas y talleres y también diagnósticos que le ayuden a los muy jóvenes a enfrentar el problema. También está el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que será transformado en el Instituto de Atención Mental y Adicciones. Están los Bancos de las Emociones. Yo mismo acompañé la inauguración de algunos de ellos en algunas estaciones del metro el año pasado. Y por supuesto está la línea 911 y Locatel, así como SOS Mujeres, asterisco 765, como canales de intervención inmediata. Así que sí se puede hacer. Y también hay un tema de prevención que nos incorpora a todos. Todos, en el momento que escuchamos a una persona que dice me quiero quitar la vida, estoy muy triste, ya no tiene sentido vivir, quiero suicidarme, o afirmaciones semejantes, no es ninguna broma, es de lo más serio, hay que atenderlo, hay que pedir acompañamiento. No es suficiente con decir échale ganas, hay que necesariamente acudir a personas que son profesionalmente expertas y que pueden ayudarle a la gente a salir adelante. Así que la respuesta es sí, sí se puede hacer mucho.
Hay teorías al respecto. Algunos dicen que los que son suicidas es imposible que dejen de serlo. Otras teorías dicen que sí se puede evitar todo y otras intermedias. Nosotros compartimos la idea de que se puede minimizar el riesgo suicida en cualquiera que sea la situación en que la tentativa se presente. Salvador, y si quiero retomar un poquito esta composición del suicidio en México, dices que el 25% son menores de 25 años, el resto mayoría hombres, mayoría mujeres, el rango de edad el otro 75% tal vez, la mayoría se asocia a una depresión. ¿Hay algunos otros factores? Sí, bueno, primero que nada hay que decir que los hombres son mucho más determinados en la consecución del suicidio. Hay que señalar que sí, la mayoría, por supuesto, por definición, son personas que se encuentran entre los 26 y los 55 años de edad. Los hombres prefieren, pues lamentablemente, cuando toman estas decisiones, arrojarse al vacío, arrojarse a un vehículo en marcha, eventualmente suspenderse o algún tipo de espacio en esta tragedia personal que puede impactar, por supuesto, su entorno, su comunidad y su familia. Las mujeres tienen una preferencia por las pastillas y también por formas de suspensión. Hay que señalar que, insisto, en todos los casos se puede hacer algo. Hay que atender, hay que recibir las llamadas que tenemos pues de ayuda indirectas, no me refiero a llamadas de telefónicas, sino los exhortos que se hace a la solidaridad inmediata en nuestros centros laborales, en la familia, en el espacio estudiantil, en cualquier centro corporativo, donde sea, donde advirtamos que hay una persona que tiene depresión, hay que atenderla. Y quiero comentar también que a nivel nacional, pues Chihuahua, Yucatán y Campeche, así como Aguascalientes, tienen la mayor tasa, y los que tienen la menor tasa son Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México, de todas estas situaciones de ideación, planeación y tentativa de suicida que llegan a presentarse. Salvador, el no tener, pues obviamente, o el seguir este tipo de suicidios, de actividades de las personas, ¿tiene un costo? ¿Se puede ir frenando con mayor celeridad? ¿Hay algunas estrategias que podríamos seguir aplicando en México que se aplican a lo mejor en otros países? Bueno, nosotros, insisto, no somos un país suicida, tenemos menos de la mitad de la tasa que tiene Estados Unidos y tal vez la tercera parte de lo que se puede encontrar en algunos lugares de Alemania, mucho menos que Japón, mucho menos que el crecimiento que ahora tiene recientemente en estos 2 últimos años Corea del Sur. Y sí hay variaciones respecto de políticas públicas en general, pero México no está mal en su capacidad de atención. Claro que se puede mejorar y yo creo que ahí lo que importa sí es un instinto institucional y al mismo tiempo comunitario, y lo explico rápidamente. Si uno está dispuesto a reconocer cuando una sonrisa constante en realidad está ocultando malestar, cuando la tristeza profunda no expresada por vergüenza está también escondiendo una probabilidad de tentativa de ideación suicida, cuando las variaciones de actividades que antes se disfrutaban están indicando algo, cuando también la suspensión de las reuniones sociales nos dice de esta depresión profunda, la situación en la cual muchas personas empiezan a regalar sus cosas sin explicación alguna, y la irritabilidad constante hacia entornos que antes eran agradables o hacia otras personas, así como despedirse de manera inusual, como si fuera una despedida definitiva de un encuentro aparentemente cotidiano. Todas esas son señales que hay que atender. Así que el aprendizaje tiene que ser al mismo tiempo social, y desde el punto de vista de las instituciones, aquellas situaciones psicoemocionales que lindan con problemas profundamente psiquiátricos, yo creo que ahí sí falta un esfuerzo institucional para generar más hospitales especializados de alta especialidad relacionados con psiquiatría. A nivel nacional me parece que 4 que existen de altísimo nivel, para todo el país son muy pocos. ¿Y qué se va a hacer? Porque, como dices tú, estos 4 hospitales de altísimo nivel, ¿hay planes para construir o para acercar más los servicios de salud a los mexicanos que enfrentan este problema? Y me decías, te preguntaba hace unos momentos, Salvador, si la depresión, ¿qué componente tiene en el suicidio? Porque también hay problemas económicos. La gente con problemas graves, problemas económicos, pues tiende al suicidio. Si nos pudieras compartir esta parte. Bueno, yo diría que hay algunos detonadores muy constantes. Cuando una persona pierde de manera material definitiva a otra que tenía con ella un gran afecto, digamos un familiar, un consanguíneo o una familia elegida, cuando esa persona fallece puede haber una espiral
depresiva muy profunda que puede orientar a una situación como esa. Ocurre también cuando una persona termina una relación amorosa, por las razones que sea, pues inesperadamente. También cuando las personas, y aquí va tu punto, termina una relación laboral muy importante o sale de un espacio de mercado donde se encontraba y termina su capacidad de provisión o es interrumpida o afectada gravemente, también puede tener un tema serio. Asimismo, cuando hay fracturas familiares que nunca han sido, analizadas y sanadas a lo largo de la vida, y de pronto hay detonadores que en el curso de ella provocan que esto se junte con otra crisis abierta y nueva, presiones pues también se inicia. Estudiantes, Salvador, por ejemplo, de ciertas carreras como medicina, hay un componente importante ahí, ¿se va a hacer algo? Bueno, ahí en principio habría que saber si eso ocurre con más carreras, porque hay otras que también tienen presiones y no necesariamente hay más suicidas. Y tampoco hay respecto de ciertas carreras desde ciertas regiones o culturas la misma respuesta. Cuando yo estaba realizando el doctorado, yo recuerdo que un estudiante japonés se suicidó. En ciertas culturas está mal visto que alguien no tenga un rendimiento alto o excelente y en otras no. Así que no sé si ese es el caso mexicano. Habría que tener los números. Yo en este momento no los tengo. Y respecto de los hospitales que preguntabas, no sé decirte si hay planes a nivel federal para construir más hospitales psiquiátricos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador de C5, por esta charla, esta explicación, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Buenas noches, gracias, Amos. Hasta luego. Amigos, nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina, María Elena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud. Contra de HSBC por falta de información. A ver qué nos dicen las autoridades, la CNBV, sobre los planes de esta institución en México. Bien por esa ruta del taco con el director, pero sería mejor una ruta de la información. Que pasen un gran inicio de semana con más frío, y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Ay, no puedo con esto de la ruta del taco. Digo bien, y qué rico, a todos los mexicanos nos gustan, pero cuando se habla de instituciones financieras y los problemas ante los usuarios son delicados o son constantes, la realidad es que todos los mexicanos preferiríamos que se atendieran esos temas. Soy María Elena Vega, gracias por habernos escuchado en este inicio de semana. Recuerden que el próximo jueves estamos aquí por el Heraldo Radio a las 9 de la noche con información que influye en nuestro bolsillo, bienestar y por supuesto nuestra salud. El día de mañana, martes, le reencargo ahí nuestras columnas. Romina Román estará abordando temas por demás relevantes del sistema financiero. En Opinión, la silla rota, ahí se la encargamos. Yo estaré hablando de diversos temas que ha pasado con salud, crédito, pymes, jóvenes. De esto y más lo espero mañana. Ahí le encargo mi columna en El Economista, y por supuesto aquí los jueves con información relevante. Gracias, Martín Quirino, gracias por tu apoyo en controles y producción. Por supuesto, siempre estamos en redes sociales contestando todas sus preguntas y buscando atender los temas cuando estos son más allá de una pregunta personal. Gracias por su confianza, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, a Romina Román y a una amiga y servidora María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.